Entonces, hoy nos encontramos con una hermosa parachá, la parachá número 3, parachá Lech Leja, sal por ti, ¿sí? Que es lo que encontramos allí nosotros en la Torá, en Berechit o Génesis capítulo 12, 1 hasta el 17. 12, capítulo 12 hasta el 17. Encontramos allí nosotros la sidra o la porción correspondiente para este día de Shabbat. Este día de Shabbat, todas las comunidades judías en el mundo leemos la misma porción y enseñamos obviamente de esa porción diferentes temas. Eh, como siempre, sí, me gusta a mí valerme de comentarios, notas, ¿verdad? De otros de otros rabinos, de otros maestros. Y pues en esta ocasión he traído alusión bastante del rab eh, este, Jonathan Sacks. A mí me gusta mucho leer Jonathan Sacks, ¿sí? Además de otros rabinos, pero él tiene buenos aportes y me gusta pues complementar, ¿sí? Por decir así, complementar la enseñanza con las opiniones, los conceptos y las ideas de otras personas también sabias, ¿verdad? En cuanto a la Torah. Tengo aquí un texto, el texto para la paracha de hoy es precisamente lo que encontramos nosotros en Bereshit o Génesis capítulo 1 capítulo 12 verso 1, y es: vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Sí? Génesis capítulo 12 verso 1. Vamos a hacer aquí una bendición para entender las palabras de la Torah y para que nuestra nefes, nuestra neshama, o sea, nuestra mente, nuestra alma se abra al entendimiento. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemivotav v'simanuah librei Torah. Bendito tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torah. Muy bien, entonces vamos a tratar de aquí entender muy bien este tema. Es importante que lo entendamos bien, que lo digiramos bien, o sea, lo mastiquemos para poderlo digerir bien. Y lo mastiquemos muy bien. A manera de introducción, obviamente la historia de Abraham nos resulta muchas veces, ¿verdad? En algunos casos muy conocida y en otros casos no tan conocida, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, nos podemos a pensar nosotros ese cambio tan abrupto que hace la escritura. O sea, ustedes van leyendo Génesis y se van dando cuenta, ¿verdad? Que el Eterno pone la primera pareja, se ve allí un matrimonio, después unos hijos, cómo interactúan esos hijos, después viene cómo está la humanidad, o sea, ya está hablando en términos más grandes, ¿verdad? La humanidad en los tiempos de Noé y después de los tiempos de Noé, entonces en la Torre de Babel, o sea, como que de la familia se extiende, ¿verdad? Universalmente a lo que es todas las poblaciones o toda la población mundial. Y ahora vuelve otra vez a un personaje, a una familia otra vez. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Analizarlo. ¿Sí? Entonces, la historia de Abraham nos resulta tan conocida que muchas veces no nos detenemos a pensar sobre el extraño cambio, ¿verdad? Que ocurre aquí en la narrativa bíblica o de la Torá. Pero si no entendemos esto, entonces podemos no entender tampoco la naturaleza misma de la identidad judía. O sea, que tenemos que centrarnos, ¿verdad?, en cómo nace una nación, cómo nace la identidad judía, cómo nace, ¿verdad?, el judaísmo, por decir así. Entonces, hasta aquí, o sea, antes del capítulo 12, la Torá se ocupó ¿de qué? De la humanidad como un todo, ¿sí? Se habló acerca de Adán y Java o Adán y Eva, de Caín y Abel, ¿verdad? Que eran más o menos como arquetipos humanos, y estos representaban las tensiones, por ejemplo, o mostraron las tensiones que puede haber entre marido y mujer, ¿sí? Los hermanos, por ejemplo, representan la rivalidad entre hermanos, ¿sí? Como fue el caso de Caín y Abel. Y estas historias, o ambas historias, tratan sobre individuos, ¿sí? Y ambas terminan de forma, obviamente, trágica,
Sí, trágica porque los primeros pierden el paraíso y los segundos, ¿verdad? Con derramamiento de sangre, fratricidio y muerte. Sí, entonces no terminan como tan muy bien esas historias. Y a continuación, obviamente, vienen otras historias, ¿sí? Viene el diluvio, la construcción de la Torre de Babel, y entonces esta vez ya se habla de la sociedad en forma general, ¿sí? Entonces ya se generaliza más toda la cosa. Y cada una obviamente trata de la tensión entre la libertad y el orden, ¿sí? El diluvio, por ejemplo, habla de un mundo donde la libertad, o sea, la violencia, la anarquía, cada uno haciendo lo que era correcto ante sus propios ojos. Eso habla, ¿verdad? Allí cuando se habla del diluvio, ¿por qué vino el diluvio? El Mabul. Y esto destruye el orden. Cada uno hace lo que piensa y cree que está bien, ¿sí? En Babel, por ejemplo, en Babel habla de un mundo donde el orden, o sea, la imposición imperialista de un único lenguaje sobre los pueblos conquistados destruye la libertad, ¿sí? Y en estas cuatro narrativas se habla acerca de la condición humana. Entonces, vemos allí, podemos ver históricamente lo que pasa con la humanidad, lo que pasa, ¿verdad?, con la pareja, lo que pasa con los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y su mensaje es universal y eterno. Allí encontramos nosotros fuentes, códigos, encontramos nosotros la naturaleza humana, encontramos nosotros ciertos comportamientos que siguen hoy día imperando en el ser humano. Si encontramos también hechos que se repiten y continúan, ¿verdad? Aún hoy día en pleno siglo XXI. Eh, y obviamente es lo que encontramos ahí es un mensaje universal y eterno, como corresponde obviamente sobre un libro del Eterno. Eso es un libro del Eterno que está hablando de cosas muy reales, muy inclusive actuales, ¿no? Él es universal, el Eterno es universal. Y eh, ahí como aparece en los primeros capítulos, él fue el que creó todo, el que creó el universo, él hizo a toda la humanidad a su imagen y bendijo a los primeros seres humanos y después del diluvio hizo un pacto con toda la humanidad. Ese es el Elohim universal, ese es el Dios universal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué toda la historia cambia en Génesis o Berechit 12, capítulo 12? O sea, ahí cambia otra vez toda la historia y se centra en un personaje, en una familia, en Abraham y Sara. ¿Sí? ¿Por qué hace ese cambio? Entonces, vemos aquí que de aquí en adelante ya no se trata de la humanidad como un todo, sino un único hombre, Abraham y una mujer, Sara, y sus hijos, ¿sí? Quienes para el momento en que llegamos al libro de Éxodo se han convertido en qué? En un pueblo grande, ¿sí? Ustedes llegan al libro de Éxodo y verán que ya se han convertido en un pueblo grande, significativo, ¿sí? Pero de todos modos no es más que una nación en medio de muchas otras, ¿sí? Vemos nosotros que allí es donde nace el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Podríamos preguntarnos. ¿Acaso el Eterno perdió el interés en el resto del mundo? Sí, ya no quiere saber más del mundo, sino simplemente de de una población o de un pueblo que nace de una pareja singular como es Abraham y Sara. Sin duda, ese no es el caso. El Eterno siempre está interesado en todo el mundo, en cada una de las personas, en cada una de las criaturas. Y podemos, por ejemplo, ver allí en el libro de Génesis, al final de Génesis, podemos ver algo muy interesante, ¿verdad? Que dijo Joseph, ¿sí? Dice Joseph a sus hermanos, aunque ustedes pensaron hacerme mal, el Eterno lo pensó para bien, para hacer como este día, que salvara a un pueblo numeroso, ¿sí? Eso está ahí en Berechit 50:20, que salvara a un pueblo, ¿verdad? Numeroso, pero, salvar a la familia. No, no solamente salvar a la familia, ¿sí? Allí cuando la frase dice un pueblo numeroso, no está implicando que es su propia familia, ¿sí? Así como lo entiende allí el Targum Jonathan. El Targum Jonathan dice, pero el sentido llano de la frase Amra, un pueblo numeroso, alude a Egipto, ¿sí? A Egipto.
Entonces, eh, después, obviamente, del éxodo, fue que el pueblo de Israel se le nombró pueblo de Israel, ¿sí? Fueron considerados como un pueblo. Se le dice Am Israel, pueblo de Israel. Entonces, aquí José está diciendo que el Eterno no lo envió solo para salvar su familia, sino también a los egipcios, ¿sí? A los egipcios. Entonces, esto se comprueba porque después del éxodo es que a Israel se le dice pueblo de Israel, Am Israel, ¿sí? Entonces vemos allí que siempre la visión del Eterno es macro, no solamente se centra en una nación, sino en todas las naciones. Ahora, podemos comprobar esto a través de las escrituras, por ejemplo, en el caso de Joná o Jonás, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes? Dice allí que Joná o Jonás fue llevado o enviado a Nínive, ¿sí? Una ciudad siria, para persuadirla de qué, de que se arrepintieran porque era inevitable su destrucción, ¿sí? Y entonces, en sus palabras finales, vea lo que le dice el Eterno al profeta Jonás, dice, ¿acaso no debo tener piedad por la gran ciudad de Nínive, en la cual hay más de 124,000 personas que no pueden discernir entre la mano derecha y la izquierda? Entonces, veamos nosotros que el Eterno no solamente se interesa en Israel, ¿verdad? O en una familia en particular, sino en todas las naciones. Él quiere que todas las naciones, ¿verdad?, procedan al arrepentimiento, a la teshuvah, ¿sí? Y obviamente aquí no solamente por Israel, aquí por los asirios ya vimos, ¿sí? Y a pesar de que eventualmente ellos, los asirios, se convirtieron en enemigos de Israel. Ellos conquistaron, acuérdense ustedes, el reino del norte, ¿sí? Que estaba allí en Samaria. Ellos lo conquistaron y arrasaron y lo exiliaron completamente. Por ejemplo, el profeta Amós. Amós dijo que el Eterno solo sacó a los israelitas de Egipto. O sea, no solamente sacó a los israelitas de Egipto, también sacó a los filisteos de Caftor. Los sacó de Caftor. Y a los arameos también los sacó de dónde? De Kir. Ahí está en Amós 9:7. O sea, se preocupó de que otros pueblos salieran de ciertas opresiones, salieran de ciertas esclavitudes. O sea, no solamente el pueblo de Israel, para que vean que el Eterno está interesado también en todas las demás naciones. Isaías inclusive, ¿sí? Profetizó respecto a un momento, y solamente, obviamente en el futuro, dice, los egipcios servirán al Eterno, los egipcios servirán al Eterno. Ahí está en Isaías 19, del 20 al 21, ¿sí? Que Él los rescatará de la opresión, tal así como rescató a Israel, ¿sí? Entonces, vemos nosotros que aún de los egipcios, el Eterno tendrá misericordia y querrá rescatarlos para que vengan a servirle a Él. ¿Sí? Entonces vemos que solamente es Israel. El Eterno está interesado en todos los demás pueblos. Por lo tanto, no se trata de que el Eterno haya perdido el interés en la humanidad en general. ¿Sí? Él nutre todo el mundo. Yo les he comentado aquí una anécdota que me pasó cuando estaba por allá en Bucaramanga, ¿sí? Estaba esperando una cita con especialista, y recuerdo que yo compré una fruta. Me gusta siempre comer fruta en la mañana. Y compré entre esos granadilla, compré creo que bananos, etcétera. Bueno, unas fruticas allí, y las puse allí en la habitación, en el closet de la habitación, y de pronto, por accidente, se me cayó una granadilla, ¿sí? Y yo no me di cuenta que la granilla se había fracturado y que se había derramado parte de su, ah, bueno, de su jugo, ¿sí? Allí, que es como muy viscoso, ¿sí? Había quedado allí, yo no me había dado cuenta, y entonces yo puse la granadilla y tal, y cuando volví, vi allí un poco de punticos allí moviéndose, y yo, ¿y esto qué pasó? Y me puse a ver yo, ¿verdad? Allí esos punticos moviéndose, y eran hormiguitas de esas que dicen hormigas locas, que son pequeñitas y que andan corriendo y eso, sí, y son hormigas locas, y entonces yo me puse a mirar allí, ve, mire, y se están alimentando de ese líquido que cayó de la granadilla. Y entonces me puse ya a detalle y dije, caramba, las cosas no suceden por casualidad. Sí, el Eterno permitió que se me cayera, ¿verdad? Se me cayera esa granadilla, que se le saliera parte del líquido para alimentar estas diminutas criaturas. Sí, yo dije, caramba, vea cómo él cuida de su mundo, cuida aún de las criaturas más pequeñas, más insignificantes. Sí, está preocupada porque ellas también
coman su alimento, tengan su alimento. Y por eso nosotros decimos una oración, ¿verdad? Al finalizar las comidas, ¿sí? Nosotros decimos, ¿verdad? Que con sabiduría creaste todo lo creado y que mantienes, ¿verdad? Eh, Mantienes a todo ser creado. Con sabiduría mantienes a todo ser creado. Bendito tú, también hay que, ¿verdad? Que cuidas de todas las criaturas. Entonces vemos nosotros que eso es una gran realidad. Lo bendecimos ahí y le agradecemos por tener ese cuidado tan especial. O sea que él no solamente se preocupa de las naciones, sino de todas las criaturas. Él es el que nutre todo el mundo. Entonces, no solamente Israel, está interesado en todo el mundo, en todas las naciones. Él mantiene a todo ser vivo. Él está involucrado en la historia de todas las naciones. Él es el eterno de todos los pueblos. Él es el que está pendiente de cada uno de nosotros. Tiene un cuidado especial y particular con cada uno de nosotros. Sabe qué necesitamos, sabe de qué adolecemos, sabe cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, nuestras oportunidades. Él sabe absolutamente todo, todo, todo lo que nos puede amenazar. Él sabe todo en absoluto. Y él tiene cuidado de todos nosotros. Si él cuida de las aves, como dijo nuestro santo maestro, ¿cómo no cuidará de nosotros? Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre no dará buenas cosas a los que se la pidan? Y otra parte dice, no dará el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a los que se lo pidan. Entonces, interesante, ¿verdad? Él está interesado en todo. Entonces, ¿por qué limitar el foco de la condición humana universal a la historia de una familia? O sea, ¿por qué? Porque aquí se limita, ¿verdad? Ahora a una familia, a Abraham y su familia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sí? A la historia de un personaje en particular que nos compete a casi todas las religiones, a casi todas, ¿sí? Aquí está la figura clave en la historia de nuestra emuná o nuestra fe. El padre de nuestra nación, el héroe del monoteísmo, considerado sagrado no solo por los judíos, sino también por los cristianos y los musulmanes, porque él es el padre de todos, ¿sí? Hoy es aclamado como el ancestro espiritual de 2.300 millones de cristianos, 1.800 millones de musulmanes y más de 14 millones de judíos, más de la mitad de las personas que viven en la actualidad en el mundo. Vean ustedes, qué personaje, ¿eh? ¿Sí? Y desde la perspectiva, Abraham fue la primera persona que desafió a los ídolos de la época. Y obviamente hay algo profundo en esta idea, ¿sí? Él desafió a los ídolos de la época. Ven ustedes que su padre Terah era un, eh, un vendedor de ídolos, ¿sí? Y yo les quiero decir, esto es algo muy de los judíos. Los judíos creyentes, e inclusive no creyentes, a menudo han sido eh, iconoclastas. Iconoclastas. ¿Qué es esa palabra iconoclastas? Iconoclastas significa destruidores de ídolos. Eso significa iconoclastas. Tenemos eso en la sangre, como que nos hierve cuando vemos, ¿verdad? Idolatría. Sí, no aguantamos, no soportamos la idolatría. Entonces somos iconoclastas. Porque acuérdense que Abraham rompió todos los ídolos de su papá, de su almacén, y dejó esa vara, ¿verdad? Con la cual rompió todos los ídolos, se la dejó a un ídolo grande que había allí en sus manos. Se la dejó allí. Y cuando llegó el papá, dijo, ¿qué pasó aquí? Entonces le dijo Abraham, ¿verdad? A su papá, no, que este ídolo grande fue el que vino y agarró y arrasó con todos y los despedazó. Y el papá le dijo, pero ¿cómo? Si eso no lo puede hacer esa estatua, eso no tiene vida. Y entonces Abraham le dijo, precisamente, papá, si no tiene vida, entonces ¿por qué estás vendiendo esto? Si esto es pura mentira. Interesante. Por eso él se convierte en un personaje muy singular y dentro de nuestro ADN llevamos eso, ¿no? Como la destrucción de ídolos, ¿sí? De ídolos, pero obviamente ya no estamos hablando de ídolos de piedra, de madera. Estamos hablando de toda clase de idolatría. Bien. Uh, entonces, como judíos creyentes, ¿verdad? ¿O no?
tenemos esta inclinación a ser iconoclastas. Acuérdense de esa palabra, iconoclastas. Usted la quiere mirar, es aquel que destruye los ídolos. ¿Sí? Los judíos han tenido el coraje de ¿qué? De desafiar la sabiduría, obviamente, que recibieron, pensar nuevos pensamientos y ver el mundo de una forma sin precedentes. Sin precedentes. ¿Sí? Desde Albert Einstein en física, ¿verdad? Freud, acuérdense ustedes, el psicoanalista, Schoenberg en música, Marx en economía, Tversky y Daniel Kahneman en economía del comportamiento y muchas otras áreas. ¿Sí? Fuimos personas que vimos las cosas o que han visto las cosas de una forma diferente. Como judíos, como creyentes en el Eterno, como creyentes en la Torah, siempre tenemos que ver las cosas diferentes y marcar la diferencia siempre. ¿Sí? Entonces, es como si en lo más profundo de nuestro ADN cultural, intelectual, hubiéramos como internalizado los sabios dijeron, ¿verdad? Sobre Abraham, Jabrí o el hebreo. ¿Sí? Abraham, el hebreo, o Jaibrí, que significa el que está de un lado y el resto del mundo está del otro lado. Eso significa Abraham el hebreo, o el ibrí. Abraham el ibrí significa el que está a un lado y el resto del mundo al otro lado. Totalmente opuestos, totalmente diferentes a los demás. ¿Sí? Entonces, en ese pensamiento podemos entender que el Eterno necesita nuestra ayuda. Él necesita nuestra ayuda. Por eso eligió a quién? A Abraham. Abraham fue la primera persona en la historia registrada que protestó contra la injusticia del mundo en nombre del Eterno, en vez de aceptarla en nombre del Eterno. Abraham fue el hombre que dijo, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia cuando supo que Sodoma y Gomorra iban a ser castigadas, que ya había sido decretado la destrucción? Y entonces empieza a interceder, pero ¿acaso el Eterno de toda la tierra no hará justicia? De pronto ahí hay gente justa, de pronto ahí hay gente correcta y los vas a destruir con los impíos y pecadores. Vea, eso hizo Abraham, ¿sí? Donde Noah, por ejemplo, aceptó, Abraham no lo hizo, ¿sí? Abraham es el hombre que el Eterno dijo, póngale cuidado lo que dijo el Eterno de Abraham, dijo, lo he escogido para que encargue a sus hijos y a su casa tras de él, guardar el camino del Eterno, haciendo lo que es correcto y justo. ¡Wow! El Eterno ya había hecho una radiografía de Abraham y dijo, este hombre va a mandar inclusive, no solamente él va a vivir en carne propia lo que es recto y justo e íntegro, sino que va a mandar a sus hijos a que marchen derechitos, ¿sí? A que guarden el camino del Eterno y a que hagan lo correcto y lo justo siempre. Vea qué hermosura, o sea, qué ejemplo. Encontramos por qué entonces, una de las razones por qué el Eterno escoge a Abraham, ¿sí? Porque sabe que él no solamente obrará en justicia y obrará en rectitud, en integridad, sino que mandará a sus hijos, se preocupará porque sus hijos anden en el camino con el Eterno, hagan lo correcto, hagan lo justo. ¿Mm? Por eso ustedes están aquí, porque ustedes, ¿verdad? Son madres y nos preocupamos por nuestros hijos, nos preocupamos por nuestros nietos, que ellos marchen derechito, que ellos vayan por el camino con el Eterno. No los dejamos allá a la deriva ahí, que los enseñe la vida o el mundo, ni que la corriente del mundo entonces los coja. Y no, nada de eso, nada de eso. Tienen que andar conforme a lo que el Eterno establece, para que marchen derechito. Entonces, Abraham fue el padre de una nación, de una fe, de una civilización marcada a lo largo de los siglos, marcada a lo largo de los siglos por lo que Albert Einstein llamó
Vea cómo llamó Albert Einstein a los judíos. Un amor casi fanático por la justicia. Un amor casi fanático por lo recto, por lo justo. Eso es Israel. Eso tiene que ser Israel. ¿Sí? Abraham entonces es el padre de la fe, no como aceptación, sino como protesta. ¿Sí? ¿Protesta ante qué? Ante el mal que amenaza al mundo, lleno del favor del Eterno. El mundo está lleno del favor del Eterno. Pero Abraham fue, ¿qué? Fue una fe activa, una fe donde él protesta, él protesta ante el mal que amenaza al mundo. Eso debemos aprenderlo de Abraham. Él advertía, ¿sí? Él era un hombre proselitista, era un hombre que hablaba de la unicidad del Eterno, que hablaba de los caminos del Eterno, a quien fuera, y trataba de corregir, trataba siempre de señalar. Sí, entonces, no simplemente era una fe allí que acepta y ya, no, eso era una fe, pero una fe con acción, era una fe como protesta a la injusticia, era una fe como ayudando a los demás a caminar por el camino correcto, ¿sí? Celoso de eso. Y obviamente nosotros luchamos con actos de justicia y compasión, ¿sí? Que obviamente le niegan al mal la victoria y acercan un poco más al mundo a lo que debe ser. Eso es lo que nosotros procuramos, hacer que el mundo sea lo que debe ser, ¿sí? Y no le permitimos al mal la victoria. No vamos a permitirle al mal la victoria. No, tenemos que acercar, ¿verdad?, a la gente a lo que debe ser o debería ser el mundo, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí parte como decir así, la fuerza de un ejemplo. Entonces, allí es como si el Eterno cogiera a esa familia, ¿verdad? A Abraham, su esposa, y lo tomara como ejemplo. Y ustedes se dan cuenta o han escuchado este dicho. Yo creo que lo han escuchado y de mí muchas veces, ¿sí? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Las palabras convencen, ustedes pueden hablar, las palabras, es más, hay buenos predicadores, hay grandes conferencistas que pueden convencerlo a uno con argumentos, con todo eso está muy bien, pero es el ejemplo el que arrastra, el ejemplo el que arrastra. Yo les hablo a ustedes, mujeres que son madres, es el ejemplo suyo el que va a arrastrar a sus hijos, a sus nietos y a su generación presente y futura. Es el ejemplo de ustedes. ¿Sí? Es lo que ustedes hacen, es lo que hacemos nosotros como padres, lo que va a arrastrar al fin y al cabo a los hijos. ¿Sí? Tarde o temprano. ¿Sí? De hecho, hay una promesa que dice allí que el espíritu que está en ti y las palabras que he puesto en tu boca no faltarán en la boca de tus hijos y en la de los hijos de tus hijos desde hoy para siempre. ¿Qué espíritu hay en ti? Pregunto. ¿Qué espíritu hay en nosotros? ¿Y qué palabras son las que salen de nuestra boca? ¿Qué palabras son las que salen? Cuando tratamos con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿qué es lo que sale de nosotros? ¿Sí? Simplemente palabras de cariño, de afecto, ¿sí? Palabras allí, de mimos. ¿Qué más sale de eso? ¿Ah? Acuérdense que la escritura dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Qué repetirás a tus hijos? Pues los cuentos, los chistes. ¿Será eso? Repetiremos lo que dice el chavo, repetiremos lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen esos TikTok allí, esos chistosos? Bueno, en fin, hay muchos. ¿Repetiremos eso? No. Las palabras de la Torá las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Repetirás, repetirás, repetirás. Entonces, pues claro, podemos repetir las palabras, podemos enseñar las palabras, pero si no tenemos la acción, si no demostramos lo que estamos diciendo, hemos perdido el año. Tenemos que demostrar con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, ¿sí? Y hay un filósofo que se llama Avisai Margalit, él es contemporáneo, ¿sí? Él estudió en varias universidades
Y hay un libro que él titula Ética del Recuerdo y habla acerca de las formas de pensar, ¿sí? Él dice, es decir, y por ejemplo, que hay una forma, ¿verdad?, de pensar, dos formas de pensar. Es decir, es una, y por ejemplo, es otra. ¿Sí? La primera habla de principios generales, la segunda de ejemplos convincentes. ¿Sí? La primera de ejemplos de principios generales y la segunda de ejemplos convincentes. Convincentes. ¿Sí? Entonces, una cosa es hablar de principios generales, por ejemplo, de liderazgo, como por ejemplo pensar en el futuro, motivar, establecer metas claras, etcétera. Pues eso son cosas de liderazgo, ¿no? Uno puede allí decir cómo puede planear, puede hacer una planeación estratégica, ¿verdad? Cómo se pueden establecer metas a mediano, a corto, a largo plazo, etcétera. Sí, todo eso son cosas de liderazgo, ¿verdad? Motivar, establecer metas claras, sí, hablar acerca del futuro, etcétera, todo eso. Pero otra cosa es contar la historia de verdaderos líderes, de aquellos que tuvieron éxito, que son modelo para seguir. ¿Por qué? Porque ellos ya lo hicieron y por eso tuvieron éxito. Si toda una cosa es planear, motivar, establecer, ¿sí?, hacer metas, hacer proyectos, eso es una cosa, pero otra cosa es realizarlos, ya contar cómo fue que se hicieron, ya contar cómo se llegó a la meta, cómo se lograron los objetivos, es muy diferente, es muy diferente. Entonces una cosa es decir y otra es, por ejemplo, ¿sí? Uh, los líderes, por ejemplo, sus vidas, sus carreras, son ejemplos, son lo que ilustran los principios generales y cómo estos funcionan en la práctica. Los líderes que han alcanzado las metas, que han llegado a su objetivo, que han cumplido los planes, los proyectos, entonces ellos son los que verdaderamente pueden mostrar cómo funcionan las cosas en la práctica. ¿Sí? Los principios obviamente son importantes. Ellos establecen los parámetros, ellos definen el tema, pero sin ejemplos vividos, los principios a menudo son demasiado vagos e imprecisos para poder instruir e inspirar. Pues yo puedo decir, puedo hablar, pero si yo no muestro, yo puedo decir, vea, es que el pan se hace así, pero si yo no demuestro cómo se hace un pan, cómo se hace, cómo se elabora, entonces la gente cómo va a entender, cómo va a saber, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a hablar de arte, podemos explicar todos los principios generales del impresionismo, del arte impresionista, ¿verdad? Y alguien que no sepa de arte, pues, sin mostrarle un cuadro un cuadro impresionista, pues esa persona puede entender las palabras que se le explican, que se usan, ¿verdad? Pero obviamente no significará nada hasta que no se le muestre un ejemplo. Otra cosa es decirle, mire, el arte impresionista, vea, este es un arte impresionista, vea esta, esta cincelada que demuestra, mira este fondo, cómo se resalta mejor, mira estas líneas aquí, cómo hacen que se vea más vivido esto, etcétera, y se le muestra y se le ilustra. Eso es mucho mejor que simplemente darle teorías y decirle que el arte impresionista, ¿verdad?, es por esto y esto y esto, y que demuestra esto. No, es mostrarle en sí el arte, la obra, y explicarle esa obra, ¿sí? Entonces, eh, esta es la razón por la cual la Torá efectúa este cambio de la humanidad en general a Abraham en particular, ¿sí? Por eso es que la Torá hace ese cambio, de cierta manera, ¿sí? La historia de la humanidad desde Adán hasta Noé o hasta Noé nos dice que las personas de forma natural no viven como el Eterno desea que vivan. Ustedes leen eso y se dan cuenta. La primera pareja, ¿verdad? Allí, el primer matrimonio, vean, no se realizó, llegaron problemas, situaciones que se presentaron. Después los hermanos, allí, ¿verdad? Uno mató al otro. Después encontramos nosotros lo que pasó con el diluvio, la gente, ¿verdad? Mucha violencia, hacía cada uno lo que le parecía correcto y bueno, eso, el caos, y entonces tuvo que mandar el Mabul. Después vino la torre de Babel y entonces ya tiene que haber aquí un cambio. Este no tiene que
que establecer un modelo y decir, de esta manera es que yo quiero que hagan, vea que hay una familia, esta familia es el modelo a mostrar, el modelo a seguir, ¿sí? Entonces, el Eterno obviamente también instruye a la humanidad y lo hace de dos maneras, ya la definimos. Es decir, y por ejemplo, y aquí él fija, por ejemplo, las reglas generales. Allí, acuérdense ustedes, cuando ya Noé sale del arca, cuando ya todas las aguas vuelven a su lugar, él dice allí que pone ahí unas reglas. Allí están, ¿verdad? Las 7 leyes noágicas, capítulo 9 de Berechit o Génesis, pone las reglas, pero entonces elige también allí a una familia para dar el ejemplo, ¿sí? O sea, este es el decir, es las leyes noágicas y el ejemplo es Abraham y su familia. Abraham y su familia, ¿sí? Ellos van a convertirse entonces en qué? En modelos a seguir, ejemplos convincentes de lo que significa vivir apegado y fiel a la presencia del Eterno, no solo por su propio beneficio, sino para el beneficio de toda la humanidad. Ahí entonces el Eterno se centra en quién? En Abraham, en su esposa, en su familia. Ahí se centra él. Por eso él llama a Abraham para mostrar cómo es el ejemplo. No solamente es el decir, sino el ejemplo. Entonces el Eterno dice las leyes, pero el ejemplo a seguir, el que las aplica, es Abraham. Entonces nos muestra a Abraham cómo aplica estas leyes. ¿De acuerdo? Y los verdaderos líderes obviamente piensan fuera de los límites conocidos y marchan a otro ritmo. Tienen que ser diferentes a la generación. Nosotros siempre hemos sido diferentes. Nosotros somos líderes y tenemos que ser siempre diferente al común de la gente, al común, ¿verdad? De lo establecido, a la normativa, ¿verdad? Que la sociedad quiere imponer. Tenemos que ser totalmente diferentes. Y obviamente esto ha quedado reflejado en las palabras que el Eterno le dijera a Abraham, ¿sí? Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento, de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Ahí quedó reflejado eso, en esas palabras que el Eterno le dice al Eterno, ¿sí? Entonces, vamos a ver por qué. ¿Por qué está reflejado aquí, en esas palabras que leímos al principio? Dice, porque la gente se conforma, adopta los estándares y absorben la cultura del tiempo y del lugar en donde viven. Eso sucede con la gente. Se está en cierta parte y usted adopta la forma de comida, la forma de vestir, inclusive hasta la forma de hablar de esas personas del lugar donde se encuentra, de los lugareños donde te encuentras. Eso sucede. Muchas veces se trata de adoptar esa conducta. Tú escuchas a alguien y dice, tú eres como de la costa, ¿no? Porque ya sabemos que en la costa se habla así, ¿sí? Se dice las cosas de esa manera y todo. Tú como que eres de la costa. Otros escuchan por allá a alguien, tú eres como que del interior, ¿verdad? Parece que tú eres como por allá digamos, de la capital o alguna. Entonces, ¿por qué? Porque distinguen cómo hablan las personas de la capital. Porque se adopta, ¿sí? Los estándares, se absorbe la cultura del tiempo y del lugar donde se vive, ¿sí? Y eso, pues, obviamente, pareciera natural, claro que es natural. Te vas a Argentina y te quedas ahí unos años y empiezas a hablar como argentino. O vas a México y no, padrísimo, empiezas a hablar allá, ¿verdad? Como los mexicanos. O vas a España y empiezas también como a hablar allá como los españoles de Zaragoza, yo soy de Zaragoza. Y sí, y a arrastrar la S o la Z. Entonces, eso sucede, eso es real, ¿verdad? Entonces, por eso ahí el Eterno dice, sal de tu tierra. Sí, cuando ahí dice lej leja, dice, sal por ti, en otras palabras, ¿para qué?
¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, Dime, señor. Sí, señor. Había se, ido la imagen y el se, sonido, había- sí. sí, se, había- se desconectó un momentico, me tocó conectarme aquí a mis datos porque parece que el internet falló. Pero tranquilos, tranquilos, sigo ahí entonces, sigo en el tema. Sigo en el tema. Muy bien. Vamos a ver si se está grabando, si se está grabando, vamos a ver si se está grabando. Ok, perfecto. Ok. Entonces, estaba diciéndoles a ustedes, ¿verdad? Eh, Vete de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Pero por qué? Entonces decíamos, porque la gente se conforma, la gente se conforma. Sí, aquí tenemos un dicho, o aquí hay un dicho de que se acomodó, ya se acomodó, sí, ya se acomodó. Puede hacer las cosas a su acomodo. Y hay mucha gente que se acomoda, ¿sí? Como que se conforma y entonces ya se acomoda. No quiere ir en contra de la corriente ni nada, sino se acomodó, ¿sí? A la cultura, a la costumbre del sitio, del lugar. Se acomodó. Ojo con eso. Cuidado con eso. ¿De acuerdo? Adoptan los estándares y absorben la cultura del tiempo y del lugar en donde viven. Ojo con eso, porque eso sucede, eso, porque obviamente está la influencia, está el ambiente, está todo, todo se da para que como que uno se deja arrastrar por la corriente. Pero acuérdense que estamos en contra de la corriente. Sigan conmigo, estoy en contra de la corriente, estoy en contra de la corriente. En un nivel más profundo, se ve influenciados por amigos y vecinos. Y esto es verdad, por eso dice ahí, sal de tu tierra, tu lugar de nacimiento. Entonces eso habla de qué? De la influencia de los amigos, de los vecinos. Ellos pueden influenciar. Un vecino, un amigo puede influenciarte a hacer cosas que tú ni imaginabas, ni pensabas, ni se te habían atravesado por la cabeza. Pero te pueden influenciar esos amigos, ¿sí? Esos vecinos. Y todavía más profundamente, verse influenciados por sus padres y la familia en la cual crecen. Por eso dice ahí, y de la casa de tu padre. Vean ustedes. Eso le dice el Eterno a Abraham. Sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tus padres, porque hay personas que se siguen, o sea, permiten la influencia de sus padres en el sentido de las cosas negativas, ¿no? Y muchas veces hay hijos que se justifican. Dicen, no, pero si papá usted lo hizo, si mamá usted lo hizo, ¿yo por qué no lo voy a hacer? Y justifican esos mismos errores o esos mismos pecados. Ojo con eso, porque eso sucede, esto es una gran realidad. Hay influencia por la tierra, hay influencia por el lugar de nacimiento, los vecinos, los amigos, y hay influencia por los padres, o los abuelos, o los tíos, la familia, cosas erróneas, malas, ¿sí? Malas costumbres, cosas que se heredan, tradiciones que se heredan y que son malas, al fin y al cabo, no sirven, son huecas, no tienen sentido, son sin razón, es más, son pecados. Pues hay que tener cuidado. Abraham se le dijo eso, sal de tu tierra, de tu lugar de nacimiento y de la casa de tu padre, sal de ahí. ¿Sí? Y es como si el Eterno le dijera a Abraham, yo quiero que tú seas diferente, yo quiero que tú seas diferente. ¿Sí? No por el mero hecho de ser diferente, sino para comenzar algo nuevo, algo nuevo. ¿Qué podríamos decir aquí? Bueno, una nueva religión que no adoptara el poder ni los símbolos de poder, porque eso es lo que eran y son los ídolos. Los ídolos, acuérdense, siempre han sido íconos de poder, ¿sí? Eh, eh, Son íconos, ¿verdad? Acuérdense que cuando un pueblo conquistaba al otro, entonces le imponía a sus ídolos y le daba gracias a sus ídolos, a sus dioses. Acuérdense en eso. Entonces, en ese entonces, la idolatría era tan fuerte, ¿verdad? Que se atribuían poderes y se encomendaban a esos dioses, ¿verdad? Y por esos dioses luchaban y cuando ganaban, entonces atribuían al poder que esos dioses le daban. ¿Sí? Entonces, aquí se le está diciendo a Abraham, tú serás diferente. ¿Sí? No será como los demás pueblos idólatras y todo esto que sí, piensan que son esos ídolos de piedra y de madera a los que les da poder. No, no. Tú serás diferente, tú, como crees en mí, yo te voy a guiar y te voy a ayudar. Yo quiero que tú enseñes a tus hijos y a tu casa después de ti
que guarden el camino del Eterno para hacer lo que es recto y justo. Aquí se le dice a Abraham eso. Entonces, vean ustedes que esa fue la misión de Abraham. Ustedes quieren ver una sociedad diferente, empiecen por usted y por su casa, usted y por sus hijos. Sí, uno tiene que empezar por uno mismo y por los hijos, los que tienen cerca de uno, enseñarles, ayudarles, guiarles, mostrarles el camino de la verdad. ¿Sí? Una de las razones por las que los judíos se han convertido en líderes, atención, aquí se los digo, es un secreto que va a dejar de ser secreto, en casi todas las esferas de la actividad humana, fuera de proporción con respecto a su número, obviamente, es precisamente por esta disposición a ser diferente, porque somos diferentes. Es por esa razón que somos líderes en el mundo, en muchos campos, porque somos diferentes. Eso fue lo que el Eterno mandó a Israel. Tú serás una nación apartada, consagrada, de entre todas las naciones de la tierra. Eso lo vemos nosotros allí, ¿verdad? En Éxodo, cuando saca al pueblo de la esclavitud, le dice, ustedes serán un pueblo de sacerdotes y gente apartada o consagrada, diferente a todos los demás. Entonces, por eso y por esas razones, los judíos somos y nos hemos convertido en líderes, ¿sí? En líderes, porque somos diferentes. Nuestra disposición es esa, hacer diferentes, hacer las cosas de una forma diferente al resto de la gente. Entonces, algunos dirán, bueno, pero es que ustedes le ponen tanto énfasis en eso, que cómo así que ustedes primero se casan el zapato derecho y después el izquierdo y se amarran el izquierdo y después el derecho. ¿Qué es eso? Bueno, esa es nuestra forma y nosotros tenemos lógica para eso y tenemos también por qué lo hacemos. Pero es que ustedes se cortan las uñas de una forma diferente que todos. Sí, lo hacemos de una forma diferente, ¿verdad? Aquí, 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 después aquí, aquí, después aquí, aquí, aquí. Sí, todo eso tiene su significado. Lo hacemos de forma diferente a todos los demás. O sea, son cosas son minucias. Sí, claro, pero es que eso nos muestra nuestra singularidad, eso demuestra nuestra singularidad. Claro, ¿eso qué tiene que ver con asunto de espiritualismo? No, es que cuando hacemos las cosas diferentes, estamos reafirmando de que somos diferentes a todos los demás y que esa debe ser siempre nuestra condición. Pero cuando seguimos lo que todos los demás hacen y hacemos las cosas como los demás las hacen, entonces nos vamos confundiendo y nos vamos asimilando y resultamos haciendo lo mismo de todo el mundo. No. Entonces, por eso mantenemos nuestras particularidades, nuestras diferencias. ¿Sí? Entonces, a lo largo de los siglos, los judíos hemos sido el ejemplo más llamativo de un grupo que se niega a asimilarse a la cultura dominante o a convertirse a la fe dominante. Eso ustedes lo han visto a través de la historia. No vamos a asimilarnos, no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con la actualidad presente, no vamos a convertirnos a la cultura dominante o a convertirnos a la fe dominante. No. Eso es lo que nos hace diferentes y nos hace líderes. Es por eso que 5 veces, atención aquí, 5 veces, en el libro de Génesis, o Berechit, se le dice a los patriarcas, a través de todas las familias o todas las naciones de la tierra serán bendecidas por ustedes. ¿Pero por qué? Porque ustedes van a ser el ejemplo. Dice de Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y también dice todas las familias de la tierra, en tu simiente, en tu cera, ¿sí? En tu semilla. Güey, ¿esto cómo así? Que todas las familias de la tierra serán bendecidas, que todas las naciones de... Bueno, porque tú serás el ejemplo. Tú serás el ejemplo a seguir. Entonces hay que leer muy bien la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Israel. Ese es el ejemplo a seguir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de ahí viene el Mesías. Acuérdense que el Rastá dice, y la simiente de Abraham, la cual es que el Mesías. Y cuando llega el Mesías, pero el verdadero Mesías, ¿no? Que han inventado tantos Mesías, han inventado tantos Cristos, tantos, ¿verdad? No, el Mesías judío. Cuando lo vemos en esa perspectiva, hay cambios. El Mesías judío come comida limpia, comida kasher, comida establecida por
las leyes divinas. El verdadero Mesías cuida, ¿verdad?, del Shabbat, cuida de las fiestas del Eterno, participó y participa de las fiestas del Eterno. El verdadero Mesías, ¿verdad?, se va a casar con una esposa, no se llama pentecostal, unitario ni trinitario, no se llama adventista, esa esposa no tiene ese nombre. La esposa no es evangélica protestante, esa no es la esposa del Cordero, esa no es la esposa de Yeshua el Mesías, Yeshua el judío, esa no es la esposa porque no se puede casar en yugo desigual. Él tiene que casarse con una que profese lo mismo que él ha profesado, profesará y siempre será. ¿Sí? Él es judío. Por lo tanto, la esposa del Cordero es nada menos y nada más que Am Israel. Eso es todo, Am Israel. ¿Sí? Los demás, como dice el libro de Apocalipsis, son invitados a las bodas. Entonces, eso está claro. ¿Sí? Eso está muy claro allí. Dice, serás bendición, bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos 5 veces en Génesis. ¿Sí? En Génesis, Melquisedec, vea lo que dice de Abraham. Melquisedec habla de Abraham, dice, bendito es el Dios supremo que entregó a tus enemigos en tus manos. O sea, da fe de que el Eterno estuvo con Abraham y entregó a sus enemigos en sus manos. ¿Pero qué enemigos? Nada menos que un poderoso rey que vino y peleó contra 5 y los venció. Venció a los gigantes. Kedorlaomer, ¿sí? Venció a los gigantes y iba arrasando con todo y arrasó, ¿verdad?, con los 5 pueblos donde se encontraba Lot y se llevó a Lot, ¿sí? Se lo llevó cautivo. Vea que la parashá de esta semana también habla acerca de eso que está sucediendo en Israel. Gente cautiva, gente que se fueron secuestrados. Y aquí Kedorlaomer secuestró al sobrino de Abraham, a Lot, y se lo llevó a él con su esposa, con sus cosas y todo. Y entonces, ¿qué dice allí? Que él fue en busca de su sobrino y lo rescató, lo salvó, lo recuperó de nuevo. ¿Sí? Que es lo que está haciendo en este momento Israel y por los suyos. ¿Y cómo pudo? ¿Cómo pudo él, Abraham, si él no tenía un ejército? Se fue con 318 personas, siervos allí, servidores en su casa. Los armó y dijo que a mí vamos a alcanzarlos, vamos a recuperar. Y recuperó a su sobrino, recuperó sus bienes, recuperó todo. Venció a este rey que venía con 3 más. Eran 4 reyes, ¿verdad? Y los venció a todos. Y entonces aquí reconocen Melquisedec, rey de Salem, ¿sí? Que es ahora Jerusalén. Reconoce y dice, bendito, bendito sea el Dios supremo, el Dios de Abraham, que entregó sus enemigos en su mano. Se reconoció que él tenía la ayuda del Creador, del Todopoderoso. Abimelech, rey de Gerar, dice de Abraham lo siguiente, el Eterno está contigo en todo lo que haces. O sea, reconoció en Abraham que el Eterno estaba con él porque todo lo que hacía lo prosperaba. ¿Sí? Entonces, Abimelech reconoció eso de Abraham. Los hititas, acuérdense allí cuando él fue a comprar allá el campo de Macpela, dicen de él, tú eres un príncipe del Eterno entre nosotros. Tú eres un príncipe del Eterno entre nosotros. Vea cómo reconocían a Abraham por ser él el diferente, por marcar la diferencia, por no estar con el común de la gente, por no estar con la corriente del mundo, por no estar con las costumbres, ¿verdad?, del lugar, del sitio donde habitaba. Y vemos allí entonces cómo Abraham es reconocido por sus contemporáneos como el hombre del Eterno, a pesar de que ellos no formaban parte de ese pacto específico, pero lo reconocen como un hombre del Eterno. ¿Cómo te reconocen a ti? ¿Cómo me reconocen a mí? Como una mujer del Eterno, un hombre del Eterno, que se mueve como el Eterno quiere, que hace la voluntad del Eterno, así te reconoce. Tus hijos, ¿qué dicen de ti tus hijos? ¿Qué dicen de ti? ¿Qué dicen nuestros hijos de nosotros? ¿Hemos perseverado? ¿Nos hemos mantenido firmes en nuestras convicciones? ¿Hemos perseverado en hacer la voluntad del Eterno, en cumplir sus mandamientos?
Hemos perseverado, ¿sí? ¿Qué pueden decir nuestros hijos de nosotros? ¿Sí? Pregúntele a ellos, ¿tú qué piensas de mí? A ver qué pueden decir ellos. Bien, entonces lo mismo ocurrió con Joseph. Con Joseph ocurrió lo mismo. Él era el apartado de sus hermanos. Tan es así que a los hermanos lo querían matar y hasta lo vendieron. Y entonces, ¿qué sucede allí? El único miembro de la familia de Abraham cuya vida entre los gentiles, es descrita en detalles en Berechit, o sea, en Génesis. Joseph, por ejemplo, recuerda al Eterno constantemente ante aquellos con quienes interactúa. O sea, él recuerda al Eterno, él nombra al Eterno con aquellos con los cuales interactúa. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, la esposa de Potifar trató de seducirlo, que eso era todos los días, ella se cambiaba 3 veces al día, se ponía perfumes, rapas seductoras y todo eso 3 veces al día para seducir a Joseph. Eso dice el Midrash. Vea tan intensa. Esa sí era acosadora sexual, pero de las profesionales. Imagínense, 3 veces al día se cambiaba de ropa, perfumes y todo eso para seducir a Joseph. Quería estar con Joseph íntimamente. Y entonces dice Joseph, allí en Génesis 39:9 dice, ¿cómo he de cometer este mal tan grande? Sería un pecado ante el Eterno. Sería un pecado ante el Eterno. Vean lo que le dice a la mujer. Sería un pecado ante el Eterno. Entonces, claro, la mujer se ve aludida y dice, porque había un ídolo en la casa de ella, había un ídolo. Entonces, ¿sabe qué hizo ella? Vino, cogió una tela y cubrió el ídolo. Sí, porque pensaba que, sí, obviamente ese era Dios, el Dios también de Dios, y entonces fue y cubrió el ídolo como para que no viera, como si los ídolos vieran, como si los pedazos de estatua, ¿verdad? Vieran, los pedazos de madera vieran, y entonces la mujer viene y cubrió, y entonces, no, el eterno de nosotros, es un eterno que todo lo ve, que está en todas partes, que todo lo sabe, que todo lo conoce, nuestros pensamientos más íntimos, nuestros deseos más profundos, nuestros intereses ulteriores, Él conoce todo. Sabe cómo nos movemos, sabe por qué nos movemos, sabe por qué determinamos, sabe por qué decidimos. Ese es el eterno de nosotros. Y tenemos que tenerlos constantemente ahí, encima de nosotros. Por eso usamos, ¿verdad?, nuestra kipá. Saber que Él está con nosotros, encima de nosotros, supervisando todo lo que hacemos y decimos y pensamos y sentimos. Entonces, al jefe de los encancinadores, o sea, de los coperos, y al panadero. Acuérdense que él interpretó los sueños de ellos. Les dice, las interpretaciones pertenecen al Eterno. O sea, no dicen, no, yo sí yo voy a interpretar el sueño. Venga para acá, yo les interpreto el sueño. Las interpretaciones pertenecen ¿a quién? Al Eterno. Génesis 48. Cuando lo llevan ante Faraón para que interprete sus sueños, vea lo que dice. El Eterno será quien responda a los deseos del Faraón. Génesis 41:16. El Faraón mismo, vea lo que dice de Joseph, después de que Joseph honra al Eterno y pone al Eterno por encima de todo. Dice después de que le revela los sueños y todo eso y le da la solución al problema que se acerca. Vea lo que dice el Faraón de Joseph. Dice, ¿acaso hallaremos a alguien como este? Un hombre en quien está el espíritu del Eterno. ¡Wow! ¡Wow! O sea, imagínense ustedes eso tan tremendo. O sea, esa es la radiografía que da quién. Da el faraón de Joseph. La radiografía que da el faraón de Joseph. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Cómo siempre marcamos la diferencia. No andamos con la corriente, no andamos con la influencia, no andamos con la cultura del momento. No. Entonces, nosotros los judíos no somos judíos, ¿verdad? Solo por nuestro beneficio. No. Debemos ser un ejemplo vivo, claro y persuasivo de lo que implica vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno. Repito, debemos ser un ejemplo vivo, claro y persuasivo de lo que implica vivir de acuerdo con la voluntad del Eterno. Para que los demás, atención,
lleguen también a reconocer al Eterno y a servirle, cada uno a su propia manera, dentro de los parámetros de los principios generales del pacto con Noé. O sea, algunos dirán, no, pero es que los 10 mandamientos, no, pero es que los judíos tienen muchos mandamientos. No, sí, para los judíos hay muchos mandamientos, 613 mandamientos, que aplican a hombres, mujeres, reyes, campesinos, etcétera. ¿Sí? Los hijos de Noa, o lo que estableció el Eterno para Noé, que en otras palabras es para las naciones, son 7 leyes noágicas que hay que desarrollar. Para los creyentes en Yeshua, ya vimos nosotros, empiezan por 4. Las Arbaa mismo, 4 mandamientos que los introduce a los 7 y que esos 7 los introduce a los 10. Y hay que desarrollarlos, hay que entrar a la profundidad de desarrollarlos. ¿De qué se trata cada uno? Esas son como las cartas constitucionales, ¿sí? Pero no se le pide a la gente que sea judía, no, para nada. Está prohibido, inclusive. Nosotros no podemos decirle a todo el mundo que sea judío, no, pero que aprenda así las leyes divinas. Entonces, las leyes de Noé son el decir, ¿sí? Y la historia de los judíos es el ejemplo. ¿Sí ven ustedes? Las leyes de Noé, que son universales, es el decir, ahí están. Pero la historia del pueblo judío es el ejemplo, ahí está. Es el ejemplo a seguir. Ser judío es estar dispuesto a desafiar el consenso u opinión prevalente cuando, como ocurre a menudo, ¿verdad? Las naciones caen en la idolatría de los viejos dioses. ¿Sí? Es estar dispuesto a desafiar ese consenso, ¿verdad? O opinión prevalente, ¿no? Y como ocurre a menudo, las naciones todas ¿qué? Van cayendo en la idolatría de los viejos dioses. Atención aquí, la idolatría de los viejos dioses es el poder, ¿no? Estoy hablando del poder. Hoy día se pelea por el poder. La gente se pelea por el poder, quiere el poder, ¿sí? Y obviamente aquí no es que pensemos en los ídolos ahora de forma, como le dijera, física, ¿no? O sea, los de madera, los de yeso, los de metal, no, no son los ídolos en apariencia física. La manera de pensar sobre los ídolos es en términos de lo que ellos representan. En la antigüedad representaban poder. Y hoy día simbolizan poder, pero hay otra clase de poder. Y eso era, por ejemplo, lo que los egipcios le otorgaban a Ra, el dios Sol, Ra, ¿sí? O Baal para los cananitas, o Quemos para los moabitas, o Zeus para los griegos. Y lo que los misiles, atención, los misiles y las bombas son para los terroristas y los estados malvados actuales. Hoy día los ídolos son esos, las bombas nucleares, los misiles, ¿sí? Todo este armamento del cual el mundo se está armando, Corea del Norte, la China, Rusia, ¿sí? Estados Unidos, Europa, ¿sí? Esos son los verdaderos ídolos que dan poder en este momento. Ya no son los de madera y piedra, no, los verdaderos ídolos es el poder, es el poder. ¿Por qué creen ustedes que los políticos quieren el poder? ¿Para qué quieren el poder? ¿Sí? Hoy recibí una llamada, como ya estamos en vísperas de elecciones, recibí una llamada a las 5:30 de la mañana de uno de estos que se está lanzando, una grabación ahí, ¿sí? Hablando acerca de que se vote por ahí. Entonces yo agarré, colgué eso inmediatamente. Imagínense, timbrando un teléfono y hablando acerca de política. ¿Quieren el poder para qué? Muchos se engañan. La escritura, vea, la escritura ya habla acerca de los gobernantes. Ya lo habla, ya lo dice, ya lo describió. Son corruptos, injustos. Eso es lo que dice la escritura. Yo voto sí, pero mi voto es blanco, es en blanco. ¿Sí? Mi voto es en blanco. No favoreciendo a nadie. Porque ya de hecho sé, ¿verdad? Que la política es corrupta, que los políticos son corruptos. ¿Quieren el poder para qué? Para favorecer sus propios intereses
intereses partidistas. Ya lo sabemos. La Escritura lo ha dicho, la Escritura lo ha hablado. Entonces no nos dejemos poner los dedos en la boca, ¿sí? Algunos lo hacen por un puesto, por esto, por aquello. Claro, ellos te prometen el cielo y la tierra, pero cuando no te necesitan, hasta luego, hasta ahí llegó todo. Tienes que conseguir ciertos votos para conseguir ciertas curules, ciertos puestos, etcétera. Y tú luchas y todo eso, y después cuando están allá montados, empiezan ellos a ver, a sacar la plática del pueblo. No están allá para servir al pueblo, sino para que el pueblo les sirva a ellos, para enriquecerse, para hacer sus ilícitos, para hacer sus peculados y un poco de cosas. Entonces, hoy día el poder se usa para eso. Hoy día la idolatría es el poder, ¿sí? Y hay que tener bastante cuidado con eso. Abraham entonces es la persona más influyente que ha vivido. Hoy es aclamado, ya lo dije anteriormente, ¿verdad? Aclamado como el ancestro espiritual de ¿qué? De 2.300 millones de cristianos. Hablando de todo el espectro cristiano, tanto religión tradicional como cristianos de todas las ramas, ¿sí? 1.800 millones de musulmanes. Ustedes saben que por Abraham vino Ismael y por Ismael vino, ¿verdad? Pueblo árabe. Y 14 millones, más de 14 millones de judíos, obviamente, hay más de 14 millones de judíos, pero actualmente, o sea, identificados y todo, en Israel y en la diáspora, 14 millones. Y más de la mitad de las personas que viven en la actualidad, ¿verdad? Esto es más de la mitad de las personas, ¿no? Sin embargo, el Eterno no, bueno, Abraham, digo yo, no, Abraham no fue rey de un imperio, no fue comandante, ¿verdad? De un gran ejército, no efectuó milagros, no proclamó él tener profecía. Él es el ejemplo supremo, él es el ejemplo supremo en toda la historia de alguien que influye sin poder. Él influye sin poder. Interesante, ¿no? Entonces, él es el ejemplo supremo en ese sentido, ¿verdad? Que es alguien que influye sin poder. Simplemente acciones, 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 ¿no? Los judíos no tenemos que salir a convertir al mundo al judaísmo, no, para nada. ¿Sí? Simplemente demostrar, demuestre, haga, ¿sí? No es hablar tanto, es hacer, ¿sí? Y hay muchas maneras de servir al Eterno. Acuérdense de Melquisedec. Melquisedec era un contemporáneo de Abraham y fue llamado ministro del Eterno. Ahí en Génesis 14:17. Contemporáneo de Abraham, Melquisedec. ¿Sí? Nosotros sabemos que Melquisedec era Shem, hijo de Noah. ¿Sí? También hay otra parte aquí. Dice allí, llegará el día, dicen los profetas que llegará el día en que el nombre del Eterno será grande entre las naciones, desde la salida del sol hasta su ocaso. Dice allí, profeta Malaquías, capítulo 1, verso 11. Entonces los profetas prevén que un día el Eterno será rey sobre toda la tierra. Y también lo dice el profeta Zacarías 14:9, y dice, sin que todos, ¿verdad?, necesariamente se conviertan al judaísmo. Entonces, hay una forma, ¿verdad?, de acercarse al Eterno. ¿Sí? Y por eso el rabino Saúl de Tarso, el Rabshah, habla de eso. Dice, no, o sea, es que no hay que judaizar a la gente, no. Hay que enseñarle a ellos cómo es que se tiene esa relación íntima con el Eterno. Y esa, obviamente, la tienen todos los piadosos del pueblo de Israel. No que todo Israel sea piadoso o que todo Israel guarde la Torah, porque sabemos nosotros que, obviamente, no todo judío, ¿verdad?, guarda la Torah, desafortunadamente. Ahí no nos dice que tenemos que convertir de cierta manera a la humanidad, sino en ser testigos, como lo dijo nuestro santo maestro. Nuestro santo maestro dijo en Hechos 1:8, dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Testigos, el testimonio
Como les dije, las palabras pueden convencer, pero es el testimonio el que arrastra. Su forma de vida es la que arrastra. Su forma de mostrar a sus hijos, a sus nietos, es la que arrastra. Es su forma de hacer las cosas, de hablar, de pensar. Eso es lo que arrastra. Y eso es lo que más tenemos que cuidar. Eso es lo que más tenemos que cuidar. ¿Sí? Eh, Debemos, obviamente, entonces inspirar a la humanidad siendo modelos convincentes de lo que es vivir con humildad y modestia. Inspirar mucho a la humanidad, inspirar a los nuestros, inspirar a nuestros hijos, a sus familiares, ¿sí? Y obviamente mantener la presencia divina, ser sus siervos, ser testigos, ser sus embajadores. Y esto es, obviamente, por nuestro propio bien, no solamente, sino también por el bien de la humanidad. ¿Sí? Acordémonos lo que dijo el Rabino Saúl de Tarso, 2 Corintios 5:20. Dijo, por lo tanto, somos embajadores del Mesías, como si el Eterno rogara por medio de nosotros. En nombre del Mesías os rogamos, reconciliados con el Eterno. Somos embajadores, imagínense ustedes. Ese título tenemos, embajadores del Eterno, ¿sí? Por medio del Mesías. Entonces, ser un judío o un creyente es ser un embajador en el mundo, ser una bendición para el mundo. Y eso necesariamente implica tener relación con el mundo, actuar de forma tal que inspire a otros, así como Abraham, así como Joseph inspiraron a sus contemporáneos. Eso fue el desafío que se le presentó a Abraham al comienzo de esta paracha, ¿sí? De esta semana. Sal de tu tierra, sal de tu parentela, ¿sí? Sal de tu lugar, o sea, sal de ahí, ¿sí? Sal de ese lugar de confort. Y sigue, ¿verdad? El desafío que yo te muestro hoy. Entonces, los judíos no seguimos a la mayoría simplemente porque es la mayoría. ¿Sí? Vuelvo y repito, los judíos no seguimos a la mayoría simplemente porque son la mayoría. Era tras era, siglo tras siglo, los judíos hemos estado dispuestos a hacer lo que inmortalizó aquí un poeta más o menos del año 1916, en uno de sus libros, ¿sí? Un libro llamado El Camino No Tomado y otro poemas, ¿verdad?, que él escribió. Entre esos escritos hay una partecita interesante que dice, 2 caminos se abrían en un bosque y yo elegí el menos transitado. Y eso fue lo que marcó toda la diferencia. Eso es lo que hace a una persona un líder. Yeshua dijo, acuérdense lo que dijo Yeshua, Yohanan, capítulo 14 verso 6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Por eso les he dicho mucho, lean los Besoró, lean los evangelios, lean la vida de nuestro Santo Maestro y verán que poco a poco ustedes irán adoptando, ¿verdad?, esas enseñanzas, esa sabiduría y serán ustedes completamente opuestos y diferentes al común de la gente. Que el Eterno les bendiga. Gracias por su atención. Para todos, shalom, ubrafo, paz y bendiciones.